Dice, el gráfico de la figura indica el comportamiento calorimétrico de dos materiales A y B de igual masa. Calcular la relación entre los calores específicos de los materiales A y B. Si el material A una temperatura T se pone en contacto con el material B a una temperatura 2T, la temperatura de equilibrio en función a T es lo que queremos calcular. En el caso B, el calor cedido o absorbido por cada material en función de Q. Y por último nos dice en el caso B hacer el gráfico calor versus temperatura. Entonces decimos, por calorimetría nosotros sabemos que el calor se puede calcular según esta expresión que es masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, según lo que vemos del comportamiento de cada material en el gráfico, decimos que para A vamos a tener una variación de calor que va a ser igual a 2Q menos 0. Y eso va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura para ese comportamiento que va a ser temperatura final, que es 2T, menos la inicial, que es T. Lo que nos da una relación de 2 veces Q, que es igual a masa por el calor específico de A, por la temperatura inicial T. Luego, para el material B, aplicamos el mismo concepto y llegamos a la conclusión de que Q es igual a la masa por el calor específico de B por la temperatura inicial. Luego, como el ejercicio nos pide la relación entre los calores específicos, vemos acá que tenemos los mismos parámetros en ambas ecuaciones y que lo único que varía es justamente el calor específico de cada material. Entonces podemos dividir ambas ecuaciones, ¿sí? Una con otra, y nos va a quedar que la relación entre los calores específicos es igual a 2. Luego el ejercicio nos dice si el material de A, está a una temperatura T y se pone en contacto con el material de B, que está a una temperatura 2T, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Y nos pide que calculemos eso en función a T. Entonces vamos a decir que el calor absorbido más el calor cedido va a ser igual a 0, ¿sí? En este caso tenemos solamente dos materiales, ¿sí? Y entonces hacemos la suma, esta suma siempre es algebraica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variación de temperatura es la que nos va a decir cuál es positivo y cuál es negativo, ¿sí? Cuál es el calor absorbido y cuál es el cedido. Cuando la variación de temperatura es positiva, entonces vamos a tener un calor absorbido. Y cuando la variación de temperatura es negativa, el calor va a ser el calor cedido. Entonces reemplazamos todos los valores que tenemos. En este caso, la variación de temperatura en A va a ser temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, mientras que la variación de temperatura en B va a ser la de equilibrio menos 2 veces T, que es su temperatura inicial. Y después escribimos que esta CA, podemos ver que CA es 2 veces CB, según la relación que acabamos de hallar, ¿sí? Entonces, reemplazamos el valor de CA por 2CB y nos va a quedar todo, o sea, acá nos va a quedar una ecuación donde no tenemos ni la masa, ni el calor específico, ni ninguna temperatura, pero tenemos como factor común la masa y el calor específico de B. Entonces eso podemos eliminar de la ecuación y nos va a quedar solamente todo en función a la temperatura de equilibrio y la temperatura inicial
siendo que el ejercicio nos pide calcular la temperatura de equilibrio en función de la temperatura inicial. Entonces de ahí, luego de sencillas transformaciones, despejamos y tenemos que la temperatura de equilibrio es 4 tercios la temperatura inicial. Después nos pide el ejercicio que calculemos el calor cedido y el calor absorbido por cada material en función de Q, ¿sí? Este es el valor de Q. Entonces decimos, el calor, acá escribimos, la energía calórica para el material A es el calor absorbido. ¿Por qué? Porque la variación de temperatura le da un signo positivo a ese valor de Q. Entonces, escribimos la ecuación y tenemos que el calor de A es masa por el calor específico por su variación de temperatura y nos queda que masa por, perdón, 2 tercios de la masa, que es igual en ambos materiales, por el calor específico de B por T es el valor que nos queda, ¿sí? Pero en el ítem A, nosotros habíamos calculado y llegamos a una relación que nos decía que Q es igual a masa por el calor específico de B por la temperatura. Entonces podemos reemplazar esto por Q, ¿sí? Entonces, Q de A va a quedar que es 2 tercios de Q y ese es nuestro calor absorbido. Por otra parte, vamos a calcular el calor cedido, que es Q de B, de la misma forma. Es análogo, ¿sí? Solo que la variación de temperatura es diferente porque inicia con una temperatura diferente, que es 2T, y nos queda otra vez una relación en función a Q, ¿sí? Entonces, el calor de B es menos 2 tercios de Q y ese es el calor cedido. Por último, el ejercicio nos pedía realizar el gráfico calor versus temperatura para el caso que nos planteó en el ítem B. Entonces, vimos que para el material A, la temperatura de inicio la temperatura inicial es T, ¿sí? Entonces, el punto donde iniciamos va a ser 0, porque ahí todavía no se absorbió ni se cedió calor, 0 y la temperatura T. Y el punto final para A va a ser cuando haya absorbido 2 tercios de Q y haya llegado a la temperatura de 4 tercios T, ¿sí? En cambio, para el material B, lo que va a estar ocurriendo es que va a iniciar su intercambio de calor con una temperatura de 2T, pero en ese momento todavía no hubo absorción ni no absorbió ni se dio nada, ¿sí? El material B. Entonces ponemos el punto inicial en 0 y 2T, en este punto. Y el punto final, el punto de equilibrio, va a estar dado cuando el material B haya cedido 2 tercios de Q y haya llegado a la temperatura de 4 tercios de T, ¿sí? Temperatura inicial. Ahora, como pueden ver, este valor es negativo. Nosotros podríamos hacer el gráfico del otro lado, ¿sí? Porque Q es negativo. Pero si tenemos en cuenta que ese signo solamente hace referencia a la pendiente de la curva, entonces podemos graficar con su valor absoluto hacia la derecha.